aprendiendo, mirando cómo, gracias hermano, mirando cómo el Señor obra en el pueblo de Dios, cómo Dios salva, cómo Dios hace su obra. Y hermanos, para nosotros los hermanos en Tuluá, ustedes siempre han sido de mucha bendición y aprendemos, tenemos muchas cosas para aprender de ustedes, hermanos. Quiero, hermanos, que en este tiempo que tenemos estemos meditando en algunos atributos, características de Dios, teniendo en cuenta que Dios es personal. Estuve pensando en esto, mis hermanos, porque hay mucha confusión, no solamente en la calle, sino que puede haber confusión aún en el mismo pueblo de Dios con respecto a lo que es Dios y lo que tengo que ser yo con el Dios de los cielos. Cuando decimos que tenemos que mirar algunos atributos y características de Dios, estoy diciendo que hay muchos dioses en el mundo allá afuera, tantas cosas que hay, pero hermanos, si Dios no tuviera las características y los atributos que la Escritura nos dice, Dios sería uno igual a ellos, pero Dios es único, no hay otro fuera de Él, y eso nos dice, eso nos habla entonces que nuestra confianza es puesta en Él, no porque un día nos dio la buena idea de mirar y vimos algo bueno en Él, no, hermanos, es que Él es el único. O sea, Dios no es Dios porque hay algo bueno en Él, no, Él es el único Dios. Y quiero, hermanos, empezar mirando qué tratan de decir algunas religiones y filosofías en su forma de creer. Entonces, hermanos, quiero que pensemos en algunas. Dice el dinamismo, dice, Dios es una especie de energía vital, impersonal, que llena todas las cosas. Esta energía puede liberarse tanto para buenos o malos propósitos. Eso dice el dinamismo. Dice también, hermanos, el animismo, dice, todo ser vivo, árboles, animales, etcétera, vive con espíritus personales que pueden ayudar o dañar al hombre. Estos espíritus causan los fenómenos naturales. Eso dice esta corriente. Dice también entonces el fetichismo. Dice, es un espíritu se apropia de algún objeto inanimado y el objeto es adorado porque el Dios está en él. El Dios puede salir del objeto. Eso dice el fetichismo. También dice la idolatría. Dice, el espíritu habita en el objeto hecho por el hombre, o se tiene acceso al Dios por medio del objeto. El Dios siempre permanece en el objeto, por lo tanto el objeto mantiene su carácter de sagrado. De pronto para nosotros el más conocido es el que acabamos de decir, la idolatría. También dice la monolatría, dice, de entre los muchos ídolos, el creyente elige uno para su uso y adoración personal. No excluye a los otros, pero es su Dios personal. Entonces, escuchamos que la gente dice, todo el mundo cree en lo que quiere creer, ¿no? O sea, y cuando la cosa va así, todos vamos súper bien. El politeísmo dice la adoración de muchos dioses que habitan en objetos o fuerzas de la naturaleza, generalmente se adoran por medio de ídolos. El dualismo dice, hay dos dioses eternos, uno bueno y otro malo, y están en conflicto permanentemente. El penteísmo dice, Dios es todo y todo es Dios. No existe nada sino Dios, toda realidad es Dios. El deísmo dice, Dios creó el mundo, pero está lejos de él y no tiene ninguna relación actual, presente y activa con él.
Dice el monoteísmo: existe un ser supremo personal y ético aparte del mundo, aunque es su creador y preservador. El teísmo, dice, equivale a lo mismo al monoteísmo, el que acabamos de mirar, con la idea adicional de la autorrevelación de Dios por medios sobrenaturales, y el ateísmo, la negación de la existencia de Dios y las Escrituras. Entonces, miramos que hay un número de corrientes impresionante, y cada uno de estos que hemos leído, pues obviamente tiene sus seguidores, sus creencias, y en la forma en que ellos se mueven y adoran lo que ellos quieren adorar. Ahora, hermanos, ¿saben ustedes? No es nada nuevo. En Argentina, después de la muerte de el futbolista famoso Maradona, hay una iglesia que se llama la Maradoniana, ¿sí? Esta iglesia es una iglesia donde adoran, ustedes miran aquí, hermano, puede poner, esta iglesia adoran a un hombre y tiene sus seguidores, ¿no? Entonces la gente va y adora y le pide. Estuve, hermanos, mirando un reportaje donde en estos tiempos personas van a la tumba de Pablo Escobar y se postran y adoran y piden, ¿no? Entonces, hermanos, es como anda el mundo. Y nosotros, hermanos, algo interesante, allá ustedes han escuchado, en Montenegro, Quindío, hay un lugar donde adoran el diablo. Ahí, hermanito, usted puede mostrarme la imagen. Hay un lugar donde adoran al diablo. Oh, pero no es un cucurucho, no es un rincón. No, hermanos, es un lugar muy cómodo donde adoran al diablo. Hermanos, cuando nosotros miramos estas cosas, y yo no quiero detenerme aquí, porque el fin no es aprender de las cosas que no son conforme a la voluntad de Dios, solamente quiero tener unos ejemplos para que nosotros aterricemos un poco el asunto. Recuerdo, hermanos, hace algunos años atrás, bastantes años, hay un corregimiento cerca de Tuluá que se llama Nariño, y un día apareció que en un palo de guayaba apareció la Virgen no sé qué, no recuerdo su nombre, y la gente hacía fila para ir a adorar lo que había aparecido en ese palo. Y iban y pedían, seguramente unos iban y pedían por el matrimonio, por trabajo, por la casa, por el carro, etcétera, etcétera, etcétera. Pensando en eso, hermanos, ¿cuántos palos de guayaba tengo yo en mi casa? ¿Cuántas cosas cargamos nosotros? Nosotros vemos esto y de verdad aterra. De verdad que sí, hermanos. Cuando nosotros miramos, hermanos, en esta semana que el mundo religioso se mueve por las calles siguiendo, adorando las cosas que usted y yo sabemos que van en contra de la palabra de Dios, que a nosotros nos retumban. Oiga, ¿esto por qué lo hacen? No es lo que dice la Escritura, no es lo que dice la palabra de Dios. Pero mis hermanos, cuando nosotros miramos al Dios personal, cuando nosotros miramos al Dios de los cielos, como hoy los hermanos nos llevaban a pensar que Él, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que Él se despojó, se humanó y se hizo como uno de nosotros. O sea, dicho de otra manera, hermanos, Dios a nosotros no nos dejó en las nubes como para que nosotros nos imaginemos un Dios. ¿Cuál es el Dios que yo voy a buscar? Muéstrenme a ver. No. Dios nos dejó súper claro. Cristo vino, Cristo nos mostró, tenemos la palabra de Dios en medio de nosotros. O sea, el que se desvíe, hermano, es porque quiere desviarse. El que no obedezca es porque no quiere obedecer. Y yo quiero decirles, hermanos, desafortunadamente en el pueblo de Dios, a veces nosotros criticamos la religión tradicional, y claro está, hermanos, la mayoría de las cosas que la religión tradicional muestra no es conforme a la palabra de Dios, y eso lo sabemos.
Pero nosotros que conocemos las Escrituras, nosotros que sabemos lo que Dios dice, muchas veces terminamos adorando, muchas veces terminamos haciendo muchas cosas que van en contra de Dios, pero esto nos parece feo. ¿Me hago entender? Estamos haciendo cosas que no agradan a Dios, que no es su voluntad, pero criticamos estos asuntos. Yo pregunto, ¿esto es horrible delante de Dios? Claro que es horrible. Cuando yo pongo mis ojos como creyente en algo que no es Dios, ¿sería más grande esto a lo pequeño que yo pienso delante de Dios? ¿Qué sería? ¿Sería esto más grande o sería eso que yo considero que es pequeño para mí, que es lo que yo tengo aquí guardadito? Hermanos, realmente es igual. Realmente es igual. ¿No termina siendo esto más grande? Aún les quiero decir, para nosotros, como pueblo de Dios, hablo con los que son de Cristo, los que son salvos, nosotros conocemos su palabra, el Espíritu de Dios mora en nosotros y muchas veces, hermanos, andamos con un montón de ídolos invisibles, que son peores. En esta semana muchos cargan un montón de cosas en el hombro y andan en las calles, ¿sí? Y luego me imagino que guardan eso en una bodega y lo ponen allá y luego en un año lo limpian y vuelven y lo sacan. Pero el Hijo de Dios, el creyente, cargamos un montón de ídolos donde nadie los puede ver, pero yo los luzco todos los días con mi vida. Y hermanos, es interesante que nosotros pensemos de verdad qué cosas estorban en nuestras vidas. ¿Por qué nuestras vidas espirituales no crecen muchas veces? Y hermanos, déjeme decirle que el propósito de Dios es que nosotros como pueblo de Dios cada día crezcamos más. El hermano estaba diciendo, haciendo unos anuncios, necesitamos aprender de la palabra de Dios. Pero a veces pareciera ser que el mundo nos atrae más que la misma palabra de Dios. Yo quiero poner solamente un ejemplo. En nuestros tiempos, hermanos, hace un montón de años atrás, yo estuve año y medio en España y usted se montaba en un tren y, hermanos, la mayoría de las personas eran así, leyendo libros. Y usted por donde andaba en los parques la gente era así. Hace unos 5 o 6 años volví con mi esposa y ya no hay libros. Hermanos, noten ustedes, solamente pongo un ejemplo, noten ustedes en dónde está invirtiendo el tiempo hoy las personas. Antes nosotros salíamos, cuando éramos pequeños, salíamos a jugar fútbol en la calle. Y las niñas, ya las fábricas de muñecas ya perdieron el año, ya no hay niñas que carguen muñecas. Ya no venden los carritos chiquitos esos que alaban, ya no. ¿Por qué? Porque al niño desde que nace le tenemos que tener el celular. Entonces, hermanos, la idolatría se mete en la iglesia, se mete en nuestras vidas, hermanos, y nosotros como pueblo de Dios podemos estar un poco dormidos. Hermanos, dice en Isaías capítulo 45, versículo 20, me impresiona lo que dice el profeta, dice, reuníos y venid juntados todos los sobrevivientes de entre las naciones. Dice, no tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo y los que rugen, mire lo que dice, a un Dios que no salva. Proclamad y hacedlos, acérquense y entren todos en consulta. Y me llama la atención eso, mis hermanos, entren todos en consulta. Yo pregunto, cuando usted va al médico, cuando yo voy al médico, ¿voy por qué? Hermano, estoy enfermo. Dios dice, vengan todos a consulta. Vengan todos a consulta. Y dice, hay una pregunta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio? Y lo tiene dicho desde entonces, sino yo Jehová. Miren lo que dicen mis hermanos. Y no hay más Dios que yo. Hermanos, ¿creemos que no hay sino un solo Dios y es el Dios de los cielos? Amén.
Mis hermanos, si hay, dice él, y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Si no hay más Dios, pregunto yo, ¿por qué tenemos que buscar más? Noten lo que dice, hermanos, del Dios de los cielos: Dios justo y salvador. Pero sigue diciendo, ningún otro fuera de mí. Dice el versículo 22, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Yo no sé su condición espiritual en esta tarde, en este día. Yo no sé si usted sabe que es genuino de Cristo. Yo no sé si usted sabe que de verdad has nacido de nuevo o no has nacido de nuevo. Pero si en caso que usted se dé cuenta ahora mismo que Cristo no es su Señor, estamos mirando que Él es juez, es Dios justo, salvador y ningún otro fuera de mí. Luego dice en el 22, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Entonces, ¿de qué estamos hablando? En Él es en el único que hay salvación. En Él es en el único que hay vida eterna. Si en este día usted no le conoce a Él, estamos leyendo que le tenés que mirar a Él, tiene que mirarle a Él, tiene que creer en Él, porque déjeme decirle, si Cristo no es su Señor, si Cristo no es su Salvador, entonces hay una eternidad, claro que sí, pero hay una eternidad separado eternamente de Él. Y hay algo particular en esto. La salvación no es un asunto que se pone y se quita, no, la salvación es un encuentro entre un miserable pecador con el Cristo que murió en la cruz del Calvario, postrándome, arrodillándome, confesándole mi pecado y reconociendo que solamente Él puede salvarme, que solamente en Él hay salvación. Dice en el versículo 23, por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Me llama la atención la primera parte del verso 23, por mí mismo hice el juramento. Cuando nosotros, cuando escuchamos que alguien jura, notan ustedes que normalmente juran por alguien que es por encima de la persona, ¿no? Entonces decimos, yo juro por mi mamá, ¿no? Entonces juramos por alguien que yo considero que es por encima. Aquí está diciendo, por mí mismo hice el juramento. ¿Por qué está diciendo por mí mismo? Porque por encima de Él no hay nadie más. Por encima de Él no hay nadie más. Por eso Él dice, por mí mismo hice el juramento. De mi boca salió palabra de justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Entonces, vemos en las Escrituras el inicio también de los cristianos cuando fueron llamados cristianos por primera vez. Estamos mirando entonces, en Isaías él dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. ¿Qué es lo que normalmente nosotros escuchamos decir? Todos somos cristianos, ¿cierto? Claro, es lo que decimos nosotros, pero Dios dice otra cosa diferente, ¿no? Estuve esta semana en un velorio de un conocido. Y entonces en el lugar donde lo tenían en el cementerio trajeron al cura para rezarle una misa y yo me hice así afuerita sentado en una silla y entonces se para el cura y todas las personas que entran allí pues obviamente no conocen a Jesús la mayoría y entonces se para el Señor y dice queridos hermanos y empieza con su repertorio. Imagínese usted, para las personas que están allá, el cura es autoridad religiosa y la autoridad religiosa está diciendo, queridos hermanos. Entonces, si yo estoy sentado allá, yo estoy diciendo, yo a pesar de que anoche me fui por allá con otra y me emborraché, yo soy un hermano y yo ya me creo que soy un hermano porque me están diciendo que yo soy un querido hermano. Pero eso no es lo que la palabra de Dios nos dice. Noten lo que dice ahí en Hechos 11:26. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y se añadieron mucha gente y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Entonces la escritura nos muestra a nosotros en Hechos cuando se les llamó por primera vez cristianos y cuando nosotros miramos en el capítulo 2 en Hechos, vemos
el primer discurso de Pedro vemos cómo fueron convertidos aquel día como más de 3,000 personas. Entonces, la Biblia nos narra que los cristianos, hubo un momento en donde empezó la era de la iglesia y fueron llamados por primera vez cristianos. Esto significa que antes no eran llamados cristianos porque Cristo no se había manifestado, porque Cristo, aunque Cristo es Dios y Él existía desde siempre, Él no se había encarnado. Entonces hubo un momento donde empezó la iglesia y donde se fueron llamados cristianos. Ahora, siendo así, si usted hoy dice que es cristiano, ¿usted es cristiano? Si usted dice que es cristiano, usted tiene que, ojo, no debe, tiene que tener un punto de partida. Usted tiene que tener un momento en su vida donde usted empezó una vida con Cristo, donde usted empezó una vida nueva en Cristo. Porque si usted siempre ha sido cristiano, con todo el respeto, usted no es cristiano. Si usted siempre es cristiano, usted no es cristiano, porque cristianos, hijos de Dios, renacidos, somos aquellos que hemos empezado desde un momento. De ahí en adelante hemos empezado esa vida con Jesús. Esto es importante. ¿Saben por qué? Porque yo puede que ahora diga, yo no adoro eso que hemos mirado y las cosas que los demás hacen, pero si no he tenido ese punto de partida en mi vida para empezar con Jesús, termino siendo como los otros. Termino siendo como los otros, no cargo nada en el hombro, pero Cristo no es mi Señor. Y ahí es donde se pierde todo, porque si Cristo no es mi Señor, no hay salvación, no hay vida eterna. Entonces, miremos rápidamente algunas características de un cristiano verdadero. Dice ahí en Hechos 11:20, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor. Entonces, ¿cuál es una de las características de un verdadero cristiano? Ayúdenme. Anuncian el evangelio del Señor Jesús. Esa es una de las características. Alguna vez hemos dicho, el fruto de un cristiano, ¿qué es? El fruto de un cristiano tiene que ser otro cristiano. Claro que sí. El fruto de un cristiano tiene que ser otro cristiano, porque imagínese, si yo soy un hombre de Dios, o usted es un hombre de Dios, una mujer de Dios, y usted mantiene siempre con los que no conocen a Cristo y nunca hay un salvado de esos, significa que usted está prestando el oído a ellos. Ellos no le están prestando el oído a usted. Pero si usted está metido entre los que no conocen a Cristo y usted les pela los oídos con el evangelio, hermanos, el Espíritu de Dios va a orar y alguno va a creer en Jesús. Pero a veces nosotros nos prestamos más para escuchar al mundo, las cosas que el mundo habla, los cuentos de doble sentido, etcétera, etcétera. Pero yo soy cristiano. No puede ser así, mis hermanos. Entonces dice ahí en el versículo 23, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles. ¿A quién? Entonces, una característica más de un verdadero hijo de Dios es que, hermano, permanece fiel al Señor. Si usted es fiel al Señor, usted es fiel a su esposa. Si usted es fiel al Señor, usted es fiel a sus hermanos. Si usted es fiel al Señor, usted es un buen amigo. Pero si no somos fieles al Señor, hermanos, vamos a mostrar el cobre en cualquier momento. Definitivamente así es. Entonces, Dios también responde a nuestra fidelidad. Mire lo que dice en el versículo 21 del 11. Dice, y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Miren, hermanos, lo que pasa. Cuando nosotros somos fieles, cuando nos predicamos el evangelio, la mano del Señor está con ellos. Tengo entendido que esta semana pasada hubieron bautizos aquí, ¿cierto? Claro que sí. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que la mano del Señor, ¿qué? Está con la congregación. ¿Sí? Estamos viendo que el Señor está obrando en la iglesia. Pregunto yo, cuando vemos que el Señor está obrando en la iglesia, ¿nosotros nos quedamos así? ¿Quietos? No. El hermano ahora acaba de anunciar, tenemos un discipulado, un estudio aquí en Rosso. Entonces el Señor está obrando, pero nosotros ¿qué tenemos que hacer?
hermanos, dice el mismo Señor, mi Padre trabaja y yo trabajo. Nosotros nos unimos ¿a quién? A lo que Dios va obrando. Entonces, hermanos, dice en Jeremías capítulo 10, versículo 10, vamos a mirar. Dice Jeremías 10:10, mas Jehová es el Dios ¿qué? Hermanos, ¿lo creemos? Hermanos, Jehová es el Dios verdadero. Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Hermanos, déjenme decirle que el Dios de los cielos no es el Dios que muchas veces pensamos, el Diosito, el papito Dios. No, hermanos, Él es el Dios verdadero y dice que a su ira tiembla la tierra. Imagínense ustedes, hermanos, es tanto el poder de Dios que cuando Dios con Noé promete que no volverá a ser anegada la tierra con agua, como en el caso con Noé, Dios dice, voy a dejar aquí algo para que ustedes recuerden, un pacto. ¿Y qué fue lo que Él dejó? Pone el arco iris. Hermanos, díganme en algo. Para nosotros, qué hombre, qué científico, qué poderoso podía poner unos colores tan nítidos en el firmamento como los pone Dios. Hermano, nadie lo puede hacer, pero Dios se da el lujo de hacerlo. Cuando Él quiere, no sé si usted ha visto, pero cuando usted ve el arco iris, uno ve esos colores tan nítidos. Hermanos, en estos aparaticos que tenemos, cuando ellos comienzan a tener muchas horas de servicio, esto comienza a veces que no se ve nada y tenemos que cambiar. Esto lo tenemos que cambiar. En Tuluá hemos tenido que cambiar porque ya no funcionan. Hermanos, díganme ustedes, ¿qué hombre ha tenido que cambiar lo que Dios utiliza para que el arco iris funcione mejor? Hermano, Él mantiene tan intacto desde que fue como ahora. Entonces podemos ver, hermanos, el poder, la grandeza de nuestro Dios. Cómo no vivir, hermanos, vidas postradas, rendidas, hermanos, no al Dios de otros, al Dios mío, al Dios de la Biblia. Mis hermanos, a veces nosotros nos podemos jactar y decir, hermanos, yo doy gracias a Dios porque yo me congrego en una congregación que tiene la sana doctrina. Y está bien por eso, gracias a Dios porque nos permite reunirnos en un lugar así. Pero mis hermanos, es posible que yo me congregue en un lugar donde está la sana doctrina y yo no tenga la sana doctrina. ¿Me están entendiendo? ¿Puede ser? Claro que sí. Puede ser que se enseñe la sana doctrina, pero yo no tengo la sana doctrina. Entonces yo tengo que coger la palabra para mí. La palabra de Dios tiene que ser para mí y cuando yo la tengo para mí yo puedo entregarla a los demás y no necesitamos hermanos comisionistas. La palabra de Dios es viva y eficaz, ella es más cortante que toda espada de dos filos, ella penetra hasta partir, ella hace la obra que necesita, que debe de hacer. Miren lo que dice, hermanos, versículo 11, les diréis así, los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra, los que usted se quiera imaginar y lo que usted hemos mirado, ¿qué dice? Desaparezcan de la tierra y debajo de los cielos. El que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría. ¿Quién es ese? Hermanos, ese es el Dios de los cielos. A su voz produce muchedumbre de aguas. En el cielo y hace subir las nubes de lo postrero de la tierra, hace relámpagos con la lluvia y seca el viento de sus depósitos. Mis hermanos, cuando hay alguien que tiene una ferretería, normalmente tienen unas bodegas donde guardan el cemento, ¿sí? Los tubos, la varilla, etcétera. Yo pregunto, hermanos, ¿dónde están las bodegas de Dios? ¿Dónde están las bodegas de Dios? ¿Dónde guarda Dios el agua? Por lo menos en este tiempo de invierno, ¿sí? De verano. Hubo verano, hermano, y nosotros mirábamos y escasitamente cuando abríamos la llave para bañarnos, ¿sí? O sea, agua no había. Pero hermanos, el agua que se desapareció, no hermanos, Dios
tiene unas bodegas impresionantes. Dios guarda el agua. Y cuando Él quiere, entonces ¿qué hace Él? Hermanos, ese es el Dios de los cielos. Hermanos, ¿no le impresiona a usted por qué están los valles, por qué están las montañas? ¿Cómo es que cuando llueve, hermanos, Dios permite que de las montañas venga el agua? Y nosotros en el valle podemos regar, podemos cultivar. ¿No le parece a usted? Imagínense ustedes en un lugar súper frío, alguien se vaya a cultivar algodón. No, Él viene y cultiva el algodón donde está el lugar donde hay mucho calor. Ni van a cultivar mora aquí, lo cultivan allá donde hay frío. Hermanos, Dios lo ha hecho todo perfectamente. Entonces, siendo así, hermanos, vale la pena que usted y yo de verdad nos postremos, que nosotros le adoremos en lo que Él es, hermanos, en lo que la Escritura nos muestra. Mire lo que dice el verso 14: todo hombre sé ¿qué? Hermanos, pero nosotros nos las damos de ¿qué? ¿Cierto? Nosotros nos las damos de vivos. Nosotros pensamos que tenemos la razón. No. Mire, todo hombre se embrutece y le falta ciencia, se avergüenza de su ídolo todo fundidor, porque mentirosa es su obra de fundición y no hay espíritu en ella. ¿Cuántas cosas que usted ha puesto sus ojos? Aún, con todo respeto, puede ser su esposo, su esposa, sus hijos, su papá, su mamá, lo que sea. ¿Cuántas veces hemos dejado de adorar al Dios de los cielos por poner los ojos en otra cosa o en una persona y luego recibimos desilusión? No es así. Pero mis hermanos, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Es en Jesús que usted y yo ponemos los ojos y así no nos desanimamos, así no nos vamos a desilusionar. Entonces dice el versículo: vanidad son obra vana, al tiempo de su castigo perecerán. No es así la porción de Jacob, porque él es el hacedor de todo, e Israel es la vara de su heredad, Jehová de los ejércitos es su nombre. Hermanos, mire lo que dice ahí mismo en Jeremías 2:13: porque 2 males ha hecho mi pueblo. ¿Cuántos males? No 10, no 20, 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva. Y dice, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Entonces, hermanos, mire por qué cuando Dios dice todo hombre se embrutece, ¿no? ¿Por qué? Hermanos, porque dicen en Jeremías los 2 males que el pueblo lo dejaron a él y dejan a Jehová y cavaron para sí cisternas. Son unos huecos que se hacen en la tierra para que de ahí sale el agua, ¿no? Pero esas cisternas son cisternas como rotas, o sea, no hay agua en esas cisternas. Y es lo que el hombre hace. ¿Por qué? Porque dice él que él es el agua viva. Y si Dios es el agua viva, nosotros necesitamos ir donde está el agua, hermanos. Nosotros necesitamos ir es donde está el agua viva, no cavar cisternas y cisternas rotas. Yo pregunto, hermano o hermana, ¿en qué invierte usted su tiempo regularmente? ¿Cómo es su vida? ¿Cómo anda su vida? ¿Cuál es su prioridad? ¿Cuántas cosas usted hace o cuántas cosas hacemos que muchas veces estamos cavando y cavamos y hay insatisfacción, no encontramos gozo, no hay nada y terminamos y miramos y seguimos igual? Hermanos, un ejemplo que se me viene, allá cuando Jesús va pasando y entra a la casa de Marta, recuerda, ¿no? Marta y María. Jesús pasa y entra a la casa de Marta y Marta estaba afanadita, muy preocupada haciendo tantas cosas. Lo que Martica hacía no era malo. Ella estaba preparando los quehaceres. Jesús está allí y cuando Marta mira, María está ahí sin hacer nada, a los pies de Jesús. Y claro, cualquiera, Marta está preocupada y le dice: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? O sea, como quien dice, esta está perdiendo el tiempo. Y Jesús le dice: Martica, Martica, afanada y turbada estás con muchos quehaceres. Pero ¿sabes una cosa? Esta ha escogido la mejor parte. ¿Qué más dice? ¿La cual qué? No le será quitada.
Mis hermanos, es posible que usted y yo hacemos muchas cosas y esas cosas no son malas, pero ¿cuántas de esas cosas que usted y yo hacemos no glorifican a Dios? Y que Dios nos ayude, hermanos, a pensar en eso. Dice ahí Juan 5:26, dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Vemos la dependencia completa del Dios de los cielos. Entonces, hermanos, nosotros somos seres totalmente dependientes de Él. Mientras estemos en la tierra, Él hace salir el sol sobre toda la creación. Nosotros cada día necesitamos del alimento, del aire, etcétera, y todo lo que Él nos pone. Dios no necesita nada de nosotros. Pensemos en algo, hermanos, para ir terminando. Dios es inteligente. Y hermanos, miren lo que dice la Escritura. Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia, con su ciencia los abismos fueron divididos y destilan rocío los cielos. Entonces Jehová con sabiduría fundó la tierra. Dicen Romanos, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? Hermanos, me llama la atención eso. Hermanos, ¿quién aconsejó a Dios? ¿O quién le dio a Él primero para que fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos, dice la palabra de Dios. Hermanos, quiero que terminemos leyendo esta porción aquí en Pedro. Entonces, así como nosotros sabemos que tenemos un Dios tan grande, tan poderoso, que es el único como hemos mirado, hermano, así de la misma manera Dios demanda obediencia a nosotros, ¿sí? Dios demanda obediencia. Mire lo que dice, hermanos, ahí en 2 de Pedro, capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 5. Mire lo que dice. Vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Hermanos, pensemos por un momento. Primeramente nos dice que tenemos que poner toda diligencia y añadid a vuestra fe. Yo pregunto, ¿no le ha pasado que a veces nos quedamos con decir que tenemos fe? Yo soy un hombre de fe y ya, o sea, soy un hombre de fe. Pero hermanos, la Biblia nos dice a nosotros más que eso. Entonces, cuando yo soy un hombre de fe, dice la Biblia que yo tengo que añadir a mi fe virtud, ¿sí? Yo tengo que añadir a la virtud conocimiento, hablando de excelencia moral, hablando de virtud, conocimiento. Al conocimiento yo tengo que añadir dominio propio. Yo pregunto, hermanos, digamos que tenemos fe, listo, somos un pueblo fuerte, lleno de fe, pero no tenemos virtud, no tenemos conocimiento, no tenemos dominio propio, nos falta paciencia, nos falta la piedad, no tenemos afecto fraternal, no tenemos amor, pero tenemos fe. ¿Tendríamos fe? No, hermanos, no. Entonces, significa que cuando usted y yo decimos que tenemos fe, tener fe es una vida de obediencia, es una vida donde usted y yo caminamos cada día con Dios, y para caminar con Él necesitamos añadir, y me llama la atención eso, hermanos, añadir. O sea, significa que yo todos los días tengo que poner un poquito de esto, porque mire lo que sigue diciendo, hermanos, en el verso 8, porque si estas cosas están en vosotros, ¿y qué más? Hermano, note algo, no solamente que estén, sino que abunden. Si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando nosotros estamos conectados con Dios, no tenemos tiempo para otras cosas. ¿Estamos? Ahora, si es así, note que no vamos a tener espacio para las cosas que van en contra de Dios. Vamos a estar siempre pensando en las cosas del Señor. Y dice,
Pero el que no tiene estas cosas, verso 9, perdón, el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. Entonces podríamos decir que es miope, ¿no? O sea, hermanos, yo puedo mirar de lejos, pero yo no puedo leer sin las gafas, ¿no? Entonces significa que si estas cosas no están, yo no podría mirar lo que estoy leyendo. Pero si estas cosas, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego. Y mire lo que dice, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. ¿Por qué? Porque, hermanos, cuando nosotros podemos ser salvos, redimidos, pero cuando estas cosas no están en nosotros, volvemos a dar pasos atrás y terminamos haciendo lo que antes hacíamos. Y, hermanos, se nos olvida que fuimos perdonados. Se nos olvidan quiénes somos en Cristo. Y dice en el 10, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, ¿qué dice, hermanos? Hermanos, haciendo esto, no caeréis jamás. Entonces, hermanos, nos aterramos en lo que pasa en el mundo, la idolatría y lo que el mundo celebra y cómo lo celebra más bien. Pero mis hermanos, ¿cuántas cosas de pronto necesitamos poner en práctica para que nuestras vidas sean vidas que agraden a Dios? ¿Sí? Haciendo estas cosas no caeréis jamás. Entonces, mis hermanos, que el Señor nos siga ayudando y que nosotros nos dispongamos, ¿no?, a creerle al Dios de los cielos. Hermanos, creamos en sus promesas. Dice la Escritura, el que cree en el Hijo, ¿eso lo creemos? Amén. ¿Sí? Pero, hermanos, también necesitamos creer que nosotros necesitamos con nuestras vidas agradar a aquel que nos ha tomado por soldado. Hermano, la vida del cristiano no es una vida particular como cualquier otra vida, es una vida especial, porque somos hijos de Dios, porque tenemos que glorificar al Cristo que murió en la cruz. Imagínese usted, si Cristo murió por mí en la cruz, por donde nosotros andamos, necesitamos hacer glorioso ese nombre. Y para yo hacer glorioso ese nombre, hermano, sin hablar, mi vida tendrá que mostrar. Porque si mi vida no muestra que Cristo de verdad, hermanos, estamos haciendo pobres o pobre el Evangelio, el mensaje del Evangelio. Vamos a orar, mis hermanos. Dios, alabamos su santo nombre en este día, damos gracias por su palabra en medio de nosotros. Padre, ruego que nos sigas ayudando, nuestro Dios. Somos hombres y mujeres débiles, necesitados de ti. No somos competentes, Dios, a nosotros mismos. Nuestra dependencia está en ti, nuestro Dios. Somos frágiles. Y Padre, cuán peligroso es para nosotros como sus hijos que podamos envanecernos, Dios, en las cosas que no son nuestras, porque todo es tuyo, nuestro Dios. Necesitamos de su ayuda, Dios. Oramos, Padre, por tantos que andan en este mundo ahora mismo, mirando a un Dios que nos salva. Y Padre, ayúdanos a nosotros a permanecer fieles a ti, a que podamos, Dios, con nuestras vidas, en nuestras casas, en todo lugar, Padre, que podamos mostrar al Cristo que murió, al Cristo que fue llevado a la tumba, pero Dios, al Cristo que también resucitó. Queremos, Padre, poner este día que sigue, poner, Dios, las reuniones que tienen nuestros hermanos y en las diferentes congregaciones. Y Dios, te queremos alabar y ponemos este tiempo que sigue dando las gracias en el nombre precioso del Señor Jesús. Amén. Señor les guarde, mis hermanos.